Kaiso, parece que por fin va a empezar el plan de desescalada. Para evitar una nueva ola de contagios van a hacer falta muchos guantes, mascarillas y test. ¿Esto quiere decir que por fin serán test masivos a la población? ¿Los test chinos ya funcionan? ¿Qué tipos de test se van a usar? He hecho este vídeo para responder a estas preguntas y unas novedades muy importantes que nos vienen desde Euskadi. Primero vamos a empezar con lo más básico, pero si ya conoces qué tipos de test hay y cómo funcionan, puedes saltar a la siguiente parte. El virus SARS-CoV-2 está hecho de un material genético llamado ARN, y este está envuelto en unas proteínas que sirven de llave para invadir en nuestras células. Hay distintos tipos de test para detectar el virus en nuestro organismo o la respuesta inmune que desarrollamos ante él. Los test PCR son los más precisos y detectan el material genético del virus, pero para utilizarlos necesitamos de un laboratorio y varias horas de experimentos. Se está poniendo mucho esfuerzo en desarrollar otros test que son capaces también de detectar el material genético, pero sin necesidad de un laboratorio y en mucho menor tiempo. Sin embargo, esta tecnología lleva años desarrollándose y todavía queda un plazo medio o largo para que pueda llegar al mercado. Respecto a lo que tenemos ahora mismo disponible, están los test PCR y también los test rápidos, que son unos que se hacen en 15 minutos y se hacen in situ. Estos son los test de antígenos o los serológicos. En el de antígenos se usan anticuerpos específicos para detectar las proteínas del virus, pero no nos han dado muy buenos resultados y tuvimos que devolverlos. En los serológicos, en vez de detectar la proteína del virus, lo que hacemos es poner la proteína en el papel e inyectar nuestra sangre para ver si tiene los anticuerpos. Pero claro, a diferencia del test PCR, con este test serológico no podemos saber si tenemos el virus en los primeros días, porque todavía lo estamos incubando. Sin embargo, pueden ser muy útiles para hacer un estudio epidemiológico y saber qué cantidad de población puede estar inmunizada, qué perfiles lo han superado, etc. Parece que en Euskadi esta misma semana vamos a empezar a hacer este tipo de mapeo. Si eres personal sanitario, si tienes síntomas seguro que te hacen una PCR para confirmar o descartar que tengas el virus. Pero si no estás trabajando en primera línea, si tienes síntomas lo más seguro es que te hagan un test rápido y si este sale negativo no sabrás si es realmente porque no tienes el virus o porque ha dado un falso negativo. Por lo tanto, para poder volver a nuestros trabajos, para poder volver a estar con nuestros seres queridos con tranquilidad, vamos a necesitar que los test PCR aumenten mucho. Hasta ahora en Euskadi ha habido 14.315 positivos y de estos 12.445 han sido detectados por PCR. En total se han hecho 80.000 PCRs y 30.000 test rápidos. ¿Y cómo podemos aumentar esta cantidad de test PCR? Pues hasta ahora la gran mayoría o prácticamente todos los test se hacen desde el Departamento de Microbiología de Osakidetza, con las máquinas que tienen en sus laboratorios. En total se hacen entre 2.000 y 4.000 test diarios. Aún así, la capacidad de la Red Vasca de Ciencia para hacer test PCR es mucho mayor, porque hay muchos laboratorios con equipos PCR que igual no son tan potentes como los de Osakidetza, pero son suficientes para hacer este test. Sin embargo, hasta ahora no parece que Osakidetza haya apostado por coordinarse con estos centros para aumentar el número de test, y esto ha creado bastante polémica últimamente. Por suerte parece que esta cantidad de tests van a ir aumentando, porque este mismo sábado 25 hemos sabido que Osakidetza y la universidad van a hacer un acuerdo de colaboración. Se estima que en el mejor de los casos, además de los test de Osakidetza, se podrían hacer 1.000 más diarios en la universidad y 9.000 utilizando toda la Red Vasca de Ciencia, aunque todavía es un objetivo que queda bastante lejos. Este aumento no solo va a ocurrir en Euskadi, en España y en todo el mundo cada día se hacen más test PCR, cada día más laboratorios se están capacitando para hacerlos. Esto sin duda es una muy buena noticia, pero también puede crear problemas. ¿Vamos a tener material suficiente para hacer todos los test que hagan falta? ¿O sucederá como con los test rápidos, que al final los únicos test disponibles eran los de peor calidad? Por desgracia, nos podríamos encontrar noticias como estas. Los principales kits PCR que se están desabasteciendo son los que se usan en la fase de extracción de ARN. Estos se hacen con una mezcla muy compleja de químicos y son muy pocas empresas las que los hacen hoy en día. QIAGEN, por ejemplo, ha pasado de hacer de 1,5 millones a 20 millones de kits al mes.
y sin embargo no puede dar todos los que les demandan. Así que ha llegado a decir a los compradores que vayan a la competencia porque ellos no pueden hacer más. Para dar una solución a esto, 55 personas investigadoras de la Universidad Pública del País Vasco se han organizado y en 10 días fueron capaces de hacer un protocolo que no necesita de estos kits, que en su lugar utiliza químicos que son más fáciles de conseguir. ¿Y en qué consiste este nuevo protocolo? Pues para aprender la química y la biología que hay detrás, solo tienes que seguirme al laboratorio. Antes de ponernos a trabajar, debemos conocer al virus un poco mejor. El SARS-CoV-2 pertenece a la familia de los coronavirus y nos produce la enfermedad conocida como COVID-19. Su material genético está formado por ARN, que es una molécula muy parecida al ADN, y tiene también 4 letras, A, G, C y U, que se repiten en distinto orden. Hace ya muchos meses que se secuencia el virus, aunque no para de hacerse una y otra vez por si hay nuevas cepas. Sabemos que tiene unas 30.000 letras de longitud. El material genético está recubierto por unas proteínas que forman una cápsula llamada virión, y mide unos 100 nanómetros de diámetro. Vamos, que poniendo 10.000 coronavirus en fila, esta tendría 1 milímetro de largo. ¿Y cómo detectamos este virus mediante el test PCR? Pues antes de ir al laboratorio, lo primero que tenemos que hacer es tener la muestra preparada para enviarla. Para ello, una persona formada usará una torunda para rascar el epitelio de nuestra faringe. Una vez se envía la muestra al laboratorio, procedemos a inactivarla. El nuevo protocolo permite trabajar con un nivel 2 de bioseguridad, en vez del nivel 3. Esto hace que el test se pueda hacer en muchos más laboratorios. Después viene la extracción del ARN, pero como ya sabéis, en vez de usar los kits comerciales, se realiza una precipitación usando una mezcla basada en el disolvente llamado isopropanol. Se podría decir que es un tratamiento menos sofisticado, pero han comprobado que es suficiente para poder mantener una especificidad y sensibilidad equivalentes al protocolo convencional, y además abaratar un poco los costes a 15 euros por test. Una vez tenemos nuestra muestra con el material genético preparado, tendremos todo lo necesario para empezar con la PCR. Primero, utilizaremos una enzima llamada transcriptasa inversa. Las enzimas son una maravilla de la naturaleza. Hay un montón de tipos y son unas expertas en convertir cosas. Esta enzima nos va a hacer una copia de todas las moléculas de ARN y la copia va a estar en forma de ADN, ya que lo necesitamos así en el próximo paso. Ahora tendremos un montón de material genético en forma de ADN. Material nuestro, de bacterias, de otros virus y quizás también del SARS-CoV-2. En el próximo y último paso vamos a hacer copias solo del ADN proveniente de este virus. Para ello vamos a utilizar otra enzima llamada polimerasa. Esta es capaz de hacer una copia de la secuencia exacta que nos interese. Obviamente elegiremos una secuencia del virus que pensamos que no se repite ni en nuestro organismo ni en otros virus o bacterias. Y al final, si realmente teníamos el SARS-CoV-2, veremos que la señal aumenta porque el ADN se estará amplificando y mediante un fluoróforo estaremos recibiendo cada vez más y más señal. En el caso de que no lo tengamos, no veremos cambios durante el tiempo. Las probabilidades de que haya un falso negativo, es decir, que aunque la prueba de un resultado negativo tengas el virus, son del 8%. Y las probabilidades de que haya un falso positivo, vamos, que la prueba de positivo, pero que no tengas el virus, son prácticamente nulas, tanto con el protocolo tradicional como con el nuevo. Bueno, y hasta aquí la explicación. Espero que te haya gustado mucho el vídeo y sobre todo tenemos que tener en cuenta que los test van a ser una pieza clave para poder salir de esta crisis cuanto antes y lo mejor posible. Esperemos que quienes toman las decisiones tengan en cuenta todos los recursos que hay en los laboratorios y a todas las personas investigadoras que estamos deseando ayudar. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete.